Religiones de Japón. El auge de las sectas budistas Kamakura. El Nembutsu y el culto de Amida. El mundo budista ha aceptado tradicionalmente la concepción china según la cual la enseñanza del Buda declina con el paso del tiempo. En Japón se esperaba que el período del final de la enseñanza, Manpo, comenzase en el año 1052. A medida que se aproximaba esta fecha, la gente se sentía atenazada por sentimientos de angustia y de inseguridad, y se encomendaba a Budas y Bodhisattvas para lograr la salvación. El más solicitado era el Buda Amida. El Buda Amida es el héroe del Sutra de la Tierra Pura, Daimuryu Kyo en japonés. Según este sutra, cuando Amida era todavía el Bodhisattva Dharmakara, profesó 48 votos para salvar a todos los seres vivos. Por el 18º se comprometía a no convertirse en Buda si cualquier persona que le pidiese ayuda en el momento de la muerte no le encontrara junto a él en compañía de la comunidad de mendicantes. Tras eones de incansable práctica como Bodhisattva, Dharmakara cumplió sus votos y se convirtió en el Buda Amitabha, Amida en japonés. Quien invoque su nombre en busca de auxilio renacerá en el paraíso occidental sobre el que señorea. Genshin y las imágenes del paraíso y del infierno. Se dice que la práctica del Nembutsu, la invocación continua del nombre de Buda Amida, Namu Amida Butsu, viajó desde China hasta Japón en el 847 de la mano de un sacerdote Tendai llamado Ennin. La práctica se extendió gradualmente entre los monjes del monte Hihei y fue ganando fuerza. En el 964, los budistas que se entregaban en exclusiva a la práctica del Nembutsu formaron una comunidad bajo la guía de Genshin, 942-1017. Genshin fue el principal responsable de la expansión del culto de Amida más allá de los muros de la comunidad monástica del monte Hihei. En sus Bases para la Salvación, describe 10 ámbitos de existencia o 10 mundos, véase capítulo 3, que abarcan desde el mundo de los infiernos hasta el paraíso de los Budas. Genshin subrayó la idea de que nuestras obras en este mundo determinan el destino en el que renaceremos en nuestra vida próxima. Su gráfica descripción de los 8 infiernos, el infierno del estanque de sangre, el del infierno de fuego, etc., resultaba hasta tal punto impresionante que la gente deseaba evitarlos a toda costa y renacer en el paraíso. Sus dotes artísticas le llevaron a plasmar sus visiones en pinturas y esculturas. Las pinturas sobre el tema del Raigo, el descenso desde el paraíso occidental del Buda Amida sobre una nube dorada junto a un cortejo de bodhisattvas benévolos para rescatar al fiel creyente en su lecho de muerte, causaron una honda impresión. En este periodo de intensa religiosidad, hasta los más poderosos se acercaban a la muerte cuidadosamente preparados para incrementar sus posibilidades de renacer en el paraíso. En 1027, el primer ministro Fujiwara no Michinaga exhaló su último suspiro apoyado en 5 cuerdas de colores: azul, amarilla, roja, blanca y negra, atadas a la mano de una imagen del Buda Amida. Se creía que esta manera de morir aseguraba el renacimiento en el paraíso occidental. En el decisivo año de 1052, el hijo de Michinaga, Yorimichi, también primer ministro, convirtió su magnífica villa de Uji al sur de Kioto en el templo budista de Byodoin, y un año después consagró en su sala principal una imagen dorada del Buda Amida.
El auge del budismo Kamakura. Durante el periodo Kamakura emergió un sinnúmero de grandes líderes religiosos, sectas como la Tierra Pura, Yodo-Shu, la verdadera Tierra Pura, Yodo-Shin-Shu, el Zen Soto y el Zen Rinzai, la secta Nichiren y la secta tempestiva Ji-Shu, destinadas a convertirse en las grandes escuelas del budismo japonés. Surgieron a lo largo de este periodo. A veces dichas sectas reciben el nombre colectivo de budismo Kamakura. Todas ellas llevaron el mensaje budista de salvación universal a las calles de las ciudades y las aldeas más remotas. Sus líderes rechazaron de plano la idea de que las mujeres eran espiritualmente inferiores a los hombres y les abrieron las puertas de sus congregaciones, garantizándoles igualdad de oportunidades en la salvación religiosa y animándolas a practicar el budismo. Su incansable reivindicación del valor de las mujeres contribuyó a su fenomenal éxito evangélico. Honen y la secta de la Tierra Pura. Honen, 1133-1212, fue el fundador de la secta de la Tierra Pura, Yodo-Shu en japonés. En su juventud había sido un prometedor erudito monacal en el monte Hihei, pero abandonó este camino escogido para dedicarse a la misión propia del budismo, la salvación de todos los seres. Su mentor en el monte Hihei, impresionado por su coraje, le bautizó con el nombre budista de Honen, el Dharma tal cual es. Tras 18 años de intenso estudio de las escrituras budistas, llegó a sus manos un comentario del Sutra sobre la visualización de la Tierra Pura, Kanmuryoyu Kyo en japonés, escrito por un maestro chino de la Tierra Pura, Sandao, Sendo en japonés. Sandao sostenía que todo aquel que practique con firmeza el Nembutsu logrará la salvación, como promete el Buda Amida. Esta base escriturística afianzó la convicción de Honen de que la recitación resuelta y sostenida del Nembutsu constituía la puerta de acceso al paraíso de Amida. A partir de ese momento, Honen se dedicó a sistematizar su pensamiento seleccionando y descartando pasajes de las escrituras Mahayana. En primer lugar, dividió la práctica budista en sendero de la tierra pura y sendero de la santidad personal. El primero reposaba en la infinita compasión de Amida, el poder ajeno o tariki, y en consecuencia era el camino fácil. El segundo era el sendero del esfuerzo personal, el poder propio, jiriki, y por lo tanto era un camino difícil, que quedaba descartado. A continuación, dividió el sendero de la tierra pura en práctica esencial por la que se renace en el paraíso de Amida y prácticas no esenciales que cabía descartar. Por último, dividió el sendero de la práctica esencial en actividad principal, recitación del Nembutsu, y actividades auxiliares, como la recitación de los sutras de la tierra pura y el culto ritual de Amida, y estimó que la primera era la más importante. Así fue como Honen elaboró la doctrina de que la recitación asidua, perseverante y sincera del Nembutsu era el único requisito necesario para alcanzar la salvación personal. La fe de Honen en los poderes del Nembutsu quedó confirmada cuando se encontró con el monje Ensho, célebre por su apasionada práctica de la recitación continua del Nembutsu y hombre rebosante de santidad y gratitud, fruto de una vida dedicada a su cultivo. No podemos olvidar que antes de Honen hubo una serie de precursores de esta práctica, cuya 1903-972, un monje itinerante,
había extendido el Nembutsu entre el pueblo y había sido reverenciado como el santo de las calles, mientras que Ryonin 1072-1132, consumado clérigo formado en el monte Higei, había fundado en el 1117 la secta de Yusu Nembutsu con el permiso imperial. Honen se consagró a la actividad misionera, abogando por la recitación continua del Nenbutsu o Senju Nenbutsu. Aparte de sus actividades evangélicas, se dedicó a la formación de sus 190 discípulos, cada uno de los cuales tenía alrededor de 200 seguidores. Así fue como llegó a fundar su propia orden religiosa. Honen sostuvo una posición igualitaria en relación con las mujeres, a las que consideraba tan merecedoras del paraíso de Amida como a los hombres. La nobleza de su espíritu atrajo a un amplio abanico de seguidoras, desde princesas imperiales hasta mujeres de placer de la más baja condición. La creciente popularidad de las enseñanzas de Honen propició que los practicantes del Nembutsu se convirtieran en una fuerza a tener en cuenta. Percibiendo su peligro potencial, los monasterios de Enryakuji, centro del budismo Tendai, y Kofukuji, centro de la escuela Hosso de Nara, enviaron una petición a la corte imperial en el 1204 y 1205 respectivamente, solicitando la prohibición de la práctica del Nembutsu. La corte imperial promulgó en el 1207 una ordenanza en la que se condenaba a muerte a 2 discípulos directos de Honen con poderosos contactos políticos y se imponía el destierro al fundador de la Jodo-shu y a sus discípulos principales. El perdón imperial permitió el regreso de Honen a Tokio en noviembre de 1211, pero el agotamiento y las penalidades impuestas por el exilio aceleraron su muerte. Falleció 2 meses después, a los 80 años de edad. La leyenda cuenta que cuando Honen sintió próxima la muerte, sus discípulos comenzaron a preparar 5 cuerdas de colores y un rollo de pintura con una imagen de Amida descendiendo del paraíso para acoger al devoto moribundo. Al darse cuenta de sus atenciones, Honen dijo: «Primero vine del paraíso de Amida y ahora retorno a él. No os preocupéis por nada». En sus últimos días de vida, Honen consignó por escrito sus convicciones morales en su Testamento de una sola página, donde se lee: «El método para la salvación final consiste únicamente en la mera recitación del Namu Amida Butsu, sin albergar ninguna duda sobre su piedad, que hace renacer en la tierra de la bendición perfecta». La secta de la Tierra Pura ha perdurado hasta nuestros días y cuenta con unos 6.500.000 seguidores. En su haber se cuenta la fundación de universidades para la formación de sacerdotes y eruditos budistas. Shinran y la secta de la verdadera Tierra Pura. Uno de los discípulos de Honen, Shinran, 1173-1262, fue el fundador de la secta de la verdadera Tierra Pura, Yodo Shinshu, en japonés. Shinran se formó también en el monte Higei, pero durante el periodo que residió allí se vio atormentado por sus deseos sexuales. Durante el día era capaz de controlar sus impulsos, pero por la noche soñaba que se acostaba con mujeres. La culpa que sentía por ello hizo más honda su conciencia del pecado. Para liberarse de su agonía, Kannon, la bodhisattva de la compasión, se le apareció en un sueño y le dijo: «Seré tu esposa y aliviaré tus sufrimientos». Shinran decidió abandonar el monte Higei y se unió a la orden de Honen,
en 1201. Desde el punto de vista de Honen, estar casado no constituía un obstáculo para la práctica religiosa ni disminuía las posibilidades de salvación. Animado por esta visión de las cosas, Sinran contrajo matrimonio, pero continuó siendo sacerdote, asumiendo un estilo de vida que no era ni de monje ni de laico. Sinran fue uno de los discípulos condenados con Honen al desierto en 1207. En el exilio vivió junto a la gente del pueblo que empezó a formar en torno suyo una comunidad religiosa sumamente cohesionada. Únicamente volvió a Kioto cuando contaba cerca de 60 años. Allí dedicó todas sus energías a completar su gran obra, el Kyogishinsho, Doctrina, Práctica, Fe y Testimonio. Sinran escribió también muchas otras obras religiosas, incluyendo himnos. Murió en 1262 a los 89 años de edad. El Tannisho, una compilación de los proverbios y confesiones de Sinran, nos revela a Sinran el fiador. Sostenía que si hasta las buenas personas renacen en la tierra pura, ¿cómo no van a renacer allí también muchas de las malas? Su razonamiento era que los pecados arrepentidos se arrojan completamente en brazos de la piedad de Amida, mientras que las personas honradas quizá piensan que sus buenas obras constituyen méritos para la salvación. Es difícil que los buenos se deshagan de la fe en sí mismos, mientras que los pecadores saben que se encuentran tan indefensos como un niño. La pérdida total de fe en el poder propio, experimentada por Sinran, es lo que le distingue en mayor medida de su maestro. Honen sostenía que la abnegada y continua invocación del nombre de Amida era el sendero de la salvación, pero Sinran llegó a la conclusión de que para salvarse basta con una sola invocación sincera, y de que en la invocación incesante todavía queda un residuo de fe en uno mismo. Simplificando radicalmente la enseñanza de su maestro, Sinran afirmó que la devoción por el Buda Amida era suficiente y que el Buda Sakyamuni no era sino un medio de llegar a Amida. También sostuvo que el único sutra esencial para la salvación era el Sutra de la Tierra Pura, Daimuryoyu Kyo. Prohibió a sus seguidores el culto de los kami y la observancia de los extendidos tabúes calendáricos, condenándolos como supersticiones. Los seguidores de Sinran formaron la secta independiente de Yodo Shinshu, también conocida como secta Ikkyo-Iko. Iko significa resuelto y firme. Como sus sacerdotes podían contraer matrimonio, el liderazgo asumió carácter hereditario. En la actualidad, sus templos sede son el Nishi Honganji y el Higashi Honganji, ubicados en Kioto. La secta de la verdadera tierra pura cuenta con unos 13 millones de adeptos, casi el 25% de la población budista japonesa, lo que la convierte en la secta de esta confesión más numerosa del país. El Zen o la escuela de la meditación. Mientras que la tradición de la secta de la tierra pura enfatiza la fe en la gracia salvadora de Amida y en la recitación del Nembutsu, las diversas escuelas Zen proponen el acento en el esfuerzo personal del individuo para alcanzar el despertar espiritual, Satori, emulando la práctica de la meditación sedente del Buda Sakyamuni. De hecho, la palabra japonesa Zen, escrita Zen, proceden del término chino Chan y no es sino una aproximación fonética de la palabra sánscrita dhyana, meditación concentrada.
La escuela de la meditación fue introducida en China por un monje indio, Bodhidharma, alrededor del año 520. En China aparecieron distintos linajes de budismo Chan, muchos de los cuales acabaron recalando en Japón. Las tres grandes sectas Zen japonesas son la Rinzai, la Soto y la Obaku, véase capítulo 6, que a su vez se dividen en diversos linajes. En la actualidad, los sostenedores de los templos Zen, todas las sectas juntas, suman el 10% de la población budista de Japón. Todas las ramas del budismo Zen tienen en común la práctica de la meditación sedente o zazen. El practicante se sienta con la espalda recta en la postura del loto, con las piernas cruzadas, la palma de la mano izquierda sobre la palma de la mano derecha, los pulgares en ligero contacto, los ojos fijos en el suelo y orientados hacia un punto en el espacio situado aproximadamente 1 metro por delante, la mente concentrada y la respiración serena. La unión de la concentración mental y física hace que los adeptos Zen se refieran al zazen como la práctica cuerpo-mente. El objetivo inicial del practicante consiste en alcanzar el despunte, kensho, el umbral de la iluminación, satori. La experiencia del satori puede o no puede tener lugar de súbito. En algunas personas puede manifestarse como un amanecer gradual. Los maestros Zen no consideran la experiencia del despunte, kensho, o el logro del satori como el fin último de la práctica, sino más bien como un medio de acceso a la práctica real. Por otra parte, algunos maestros sostienen que la dedicación a la práctica durante toda la vida constituye la auténtica iluminación, como defiende la secta Soto. Por contra, la secta Rinzai trata de acelerar el proceso de despunte, kensho, adoptando un koan, en origen un caso legal, un problema para que los estudiantes mediten sobre él y lo resuelvan. Los estudiantes se sientan en el koan propuesto por el maestro hasta que surge una respuesta o hasta que el koan se disuelve y ya no aparece como un caso que debe sopesarse. La práctica koan desafía la dicotomía epistemológica de sujeto y objeto, de mente y cuerpo. Un koan no es una pregunta en el sentido corriente de la palabra, sino un instrumento que ayuda al estudiante a romper el hábito del pensamiento objetivo y a restaurar la unidad original sujeto-objeto. ¿Tiene un perro naturaleza de Buda? ¿O qué sonido produce el aplauso de una sola mano? Son koan típicos para principiantes. Una vez alcanzado el espacio mental al que conduce la práctica zazen, el adepto lo conserva en todo lo que hace, ya sea practicar un deporte, cocinar, caminar, leer o investigar. La postura básica del Zen se resume en estos 4 versos. Kyoge Betsuden, Furyu Monji, Jikishi Ninshin, Kensho Yobutsu. La enseñanza verdadera se transmite independientemente de las escrituras budistas. No se transmite mediante la palabra escrita, sino de espíritu a espíritu, desde los tiempos de Buda. Apunta directamente al corazón humano, que no es sino la naturaleza búdica, y logra la budeidad reconociendo la propia naturaleza. Eisai y la secta Zen Rinzai. Procedente de China, el linaje Rinzai del Zen llegó a Japón de la mano de Eisai, o más correctamente Yosai, 1141-1215. Eisai recibió su ordenación en el monte Hiei a la edad de 14 años.
Su mayor deseo era realizar una peregrinación a la India, la tierra natal del budismo. Pero la India estaba demasiado lejos y tuvo que conformarse con llegar hasta China, país con el que Japón comenzaba a tener frecuentes intercambios comerciales. Viajó en 2 ocasiones a la China de los Song, en 1158 y 1187. Su segunda estancia duró 4 años, en el curso de los cuales practicó bajo la guía del maestro Chuan Wang-Chan, Qian Eso en japonés, en el monasterio de Tiantong. De regreso a Japón en 1191, Eisai fundó 2 templos zen al norte de Kyushu, el Honji y el Sofukuji. Aparte del budismo zen, Eisai trajo consigo algunas semillas de la planta del té, que elogiaba como la más extraordinaria medicina para fortalecer la salud, el secreto de una vida longeva. Eisai deseaba construir un templo zen en Kioto, pero el monasterio del monte Hiei se oponía al proyecto. En 1198 escribió un tratado para que la corte imperial comprendiera las enseñanzas zen, titulado Propagación del Zen para la seguridad del país, Kosen Gokokurun. En él afirmaba que el zen investigaba la verdadera naturaleza de la conciencia, es decir, de la mente, que es ilimitada y contiene todo cuanto existe en la Tierra y el universo. La conciencia constituye la auténtica manifestación del universo en sí mismo. El zen enseñaba además cómo eliminar el propio ego. Uno no puede encarnar la naturaleza universal si no se vuelve puro y simple. Fomentar el zen era fomentar la falta de egoísmo, lo que según Eisai auspiciaría la seguridad del país y la creación de una sociedad pacífica. En 1199, Eisai viajó a Kamakura, sede del nuevo shogunato, donde fundó con el apoyo de Oyo Masako, viuda del shogun Minamoto Yoritomo, un templo zen, el Yufukuji. Como la oposición del monasterio del monte Hihei seguía siendo inamovible y el zen no se miraba con buenos ojos, Eisai adscribió el templo al linaje del budismo Tendai, pero fomentó cautelosamente la práctica zen entre sus discípulos cercanos. Poco a poco, el empeño de Eisai de trasplantar el zen en suelo japonés comenzó a dar sus frutos. En 1202, el shogunato le concedió permiso para construir un templo zen en Kioto, el Ken-ninji, a donde el joven Dogen acudió para practicar el zen bajo la guía de Eisai. Dogen guardó un grato recuerdo del maestro Eisai y le rindió homenaje en su Introducción básica al Zen Soto, Shobogenso Suimonki. Dogen y la secta Zen Soto. Dogen, 1200-1253, nació en el seno de la familia de un eminente cortesano. A la edad de 13 años fue ordenado en el monte Hihei por el líder de la secta Tendai, pero un año más tarde abandonó el Hihei-san y se convirtió en discípulo de Eisai, en el Ken-ninji. Eisai murió un año después y Dogen continuó sus estudios con el sucesor de Eisai, Myosen. En 1223, Dogen y Myosen viajaron por mar a la China de los Song, donde en 1225 Dogen tomó como maestro al nuevo abad del monasterio de Tiantong, Rujing, Nyoyo en japonés. Myosen, gravemente enfermo, falleció en suelo chino. Entre Rujing y Dogen se creó enseguida una estrecha relación de maestro y discípulo y fue bajo la guía de Rujing
cómo Dogen alcanzó la iluminación. Dogen regresó a Japón en 1228, trayendo consigo las cenizas de Myosen. En 1233 fundó el templo de Koshoji en Uji. Ryujin pertenecía al linaje Kaodong, Soto en japonés, y Dogen introdujo esta tradición Chan en su tierra natal. A pesar de que no aspiraba a crear una escuela Zen independiente, en el curso de los siguientes 10 años se dedicó a formar a sus discípulos, entre los que incluían monjas y seguidoras laicas, y a escribir su Exposición General de los Principios del Sazen, Fukan Sazen Gi. La redacción de sermones y exhortaciones dirigidas a sus discípulos acabó dando lugar al monumental Tesoro de la Visión del Verdadero Dharma, Shobogenso. En 1243, Dogen fue invitado a Echizen, en lo profundo de las montañas, donde fundó un monasterio, el Eiheiji, Templo de la Paz Eterna. La salud de Dogen comenzó a empeorar en 1253 y decidió regresar a Kioto, donde murió a los 53 años de edad. El joven Dogen se planteaba la siguiente pregunta: si ya estamos iluminados, ¿cómo sostiene la doctrina Tendai? ¿Cuál es el significado de la práctica budista y para qué la necesitamos? La respuesta a esta pregunta fue: nada, sino adecuadamente sentarse, Sikan Tasa. Uno no se sienta a meditar con el fin de alcanzar la iluminación. La práctica del Sazen no posee un propósito utilitario, más bien constituye un fin en sí misma. De ahí que Dogen no encontrara necesario el uso de los koan. Para él lo más importante era el justo sentarse. Sentándose adecuadamente se llega a ver cara a cara a la propia naturaleza búdica original y se entra en el reino de la libertad. Por eso la vida monástica era para Dogen la más noble de las vocaciones. La imagen del Buda Gautama sentado bajo el árbol de la Bodhi en profunda meditación era extremadamente importante para Dogen, quien creía que la práctica de la meditación sedente constituía un eslabón directo con el budismo original. En esta línea prefería llamar a sus enseñanzas Bupo, enseñanzas del Buda, antes que Zen. Como purista que era, evitó establecer ningún vínculo con el poder secular y rechazó la invitación del shogunato de fundar un templo Zen en Kamakura. El shogunato Kamakura, patrocinador del Zen. Los regentes Hoyo de Kamakura, deseosos de elevar el estatus cultural del shogunato sobre la corte imperial de Kioto, patrocinaron el Zen, heredero de la vivificante cultura china. Hoyo Tokiyori, 1246-1254, el único regente que abrazó personalmente la práctica Zen, se formó con un maestro chino, Gotan Funen, 1197-1276, y extendió su protección a otro maestro Zen procedente de China, Rankei Doryu, 1213-1278. Rankei se estableció en Japón en 1246 y 7 años después fundó en Kamakura el monasterio Genchoji, diseñado según la tradición predominante durante la dinastía Song. La reputación de Rankei era tan grande que 700 monjes ingresaron en el Genchoji. El discípulo de Rankei, Nampo Shomyo, también llamado Daio, 1235-1308, formó a Shuho Myocho.
conocido asimismo como Daito, 1282-1337, el fundador del templo de Daitokuji, Kioto. El emperador Hanazono, ya retirado, y el emperador Go-Daigo tomaron a Daito como maestro espiritual. Daio y Daito formaron a Kazan Egen, 1277-1360, que fundó el templo de Myoshinji en Kioto. La cadena Rankei Daio Daito Kazan llegó a convertirse en uno de los linajes más influyentes del Zen Rinzai. Los regentes Hoyo siguieron el ejemplo de Tokiyori y en líneas generales apoyaron el budismo Zen. A finales del siglo VIII, algunos consumados maestros chinos emigraron a Japón a invitación del regente. Mugaku Sogen, 1226-1286, llegó a Japón en 1279 y sucedió a Rankei al frente de la abadía de Kenchōji. En 1282, Mugaku fundó el Engakuji en Kamakura y se convirtió en maestro de Kōjō Kennichi, 1241-1316, hijo del emperador Go-Saga. Resulta evidente que el desarrollo de la secta Zen Rinzai debe mucho a los maestros Chan chinos que se asentaron en suelo japonés. Fundamentos de la cultura de las 5 montañas. Los elementos de la cultura china que el budismo Zen introdujo en Japón resultaban atractivos a los regentes Hoyo, ansiosos de forjar una cultura sofisticada. El regente Hoyo Sadatoki, 1284-1303, designó 5 templos Zen en Kioto y otros tantos en Kamakura como centros culturales, y les brindó un apoyo especial. En dichos centros florecieron diversas formas literarias, incluida la composición de poesía china, el arte de la caligrafía y la pintura a tinta. Durante el periodo Muromachi, estos templos se convirtieron en el foco de la cultura de las 5 montañas, es decir, de los 5 templos. Muchos maestros chinos eminentes, entre los que destaca Ishan Hichinei, 1247-1317, sentaron las bases del desarrollo de la cultura Zen japonesa de carácter monástico. Ishan estaba versado en el neoconfucianismo, en la literatura y en los clásicos chinos. Tenía grandes dotes como calígrafo y era un buen conocedor de la pintura china. El emperador Gouda, 1303-1308, le destinó a la abadía de Nanzenji, en Kioto, y practicó el Zen bajo su guía. Nichiren y la secta del loto. A semejanza de otros líderes religiosos del periodo Kamakura, Nichiren, 1222-1282, se formó en el monte Hihei, donde profesó un profundo respeto por Saicho y forjó su convicción de que sólo el Sutra del Loto contenía las verdaderas enseñanzas del Buda Sakyamuni. En 1253, tras completar sus 12 años de formación, se trasladó a Kamakura, cerca de su aldea natal. Fue en esa época cuando adoptó el nombre de Nichiren, compuesto de 2 caracteres chinos, sol y loto, como muestra su ardiente devoción por Japón, que en caracteres chinos se escribe sol fuente, y de su gran estima por el Sutra del Loto. Nichiren fue un predicador carismático y pronto empezó a atraer a gran número de seguidores, especialmente entre la clase de los acaudalados terratenientes y sus esposas. En 1257, un terrible terremoto asoló Kamakura.
Lluvias torrenciales, inundaciones, tempestades, incendios forestales y otras calamidades se sucedieron, asolando las vidas de sus habitantes. Mucha gente murió de hambre o a consecuencia de las epidemias de viruela. En el ámbito político, en 1221, la corte imperial había alentado una rebelión contra el shogunato. La rebelión fue aplastada y el emperador depuesto. Nichiren vio en todos estos acontecimientos el síntoma de un problema de fondo y concluyó que el declive de la moralidad social y la interminable sucesión de catástrofes naturales se debían a la desaparición de la práctica bodhisattvica, de la perseverancia y del autosacrificio, tal como aparece expuesta en el Sutra del Loto, atribuyendo en especial la responsabilidad de los problemas políticos y sociales a la prevalencia de la práctica del Nembutsu de la tierra pura. En 1260, Nichiren redactó el Establecimiento de la legítima enseñanza para la seguridad del país, Risho Ankoku Ron. Lo presentó al regente urgiéndole a que suprimiera la práctica del Nembutsu y advirtiéndole de que si el país no se gobernaba conforme a las enseñanzas del Sutra del Loto, se producirían revueltas domésticas e invasiones extranjeras. Su furibundo ataque contra las sectas de la tierra pura desató la ira de algunos funcionarios del shogunato, que le obligaron a exiliarse a Ito, en la península de Izu, donde permaneció por un periodo de 2 años. En 1268, los mongoles enviaron un emisario a Japón exigiendo el pago de un tributo a la nación nipona. Este incidente convenció a Nichiren de que su predicción de una invasión extranjera pronto se haría realidad. Alentado por esta idea, escribió cartas a las autoridades japonesas recordando sus advertencias. En su misiva a Rankei Doryu, maestro Sen Rinzai, Nichiren denigraba el resto de sectas religiosas, a excepción de la Tendai, con estas palabras: la práctica del Nembutsu conduce al país a un infierno infinito. El Zen es obra de fuerzas demoníacas. El Shingon promueve la malvada ley que arruina el país. El Vinaya, las antiguas escuelas Nara, embauca y daña a la nación. Sus vehementes acusaciones le llevaron de vuelta al exilio en 1271. En esta ocasión, la isla septentrional de Sado. Nichiren se consideraba un mártir y llegó a la conclusión de que todas las penalidades que tenía que sufrir se debían a su mala conducta en anteriores vidas. En su destierro en Sado compuso su testamento, Abrir los ojos, Kaimokuso, en el que explicaba que su misión había consistido en defender el Sutra del Loto y en convertirse en el pilar del Japón, el ojo del Japón y la gran nave, para salvar al pueblo, del Japón. Así apareció el Hoke o secta del Loto, también conocida como secta Nichiren, que en lugar de la práctica del Nembutsu adoptó la recitación del homenaje a las maravillosas enseñanzas del Sutra del Loto o Namu Myoho Rengekyo. En 1274 se le concedió el perdón y en marzo regresó a Kamakura. Viendo sus advertencias desatendidas por el shogunato, en mayo se retiró a una ermita en el monte Minobu. En octubre de ese mismo año, un ejército mongol de 25.000 soldados invadió Kyushu, pero fue destruido por un tifón. En 1281 tuvo lugar una segunda invasión mongol, nuevamente desmantelada por un tifón. Para entonces, la salud de Nichiren era muy frágil. Murió el 13 de octubre de 1282
rodeado de sus devotos seguidores y discípulos. Ipen y la secta Yi. Otro evangelista del budismo, Ipen, 1239-1289, nació en una familia acomodada que había amasado su fortuna por medio de la piratería. A los 13 años se convirtió en novicio y comenzó su formación en Kyushu bajo la guía de Shodatsu, un maestro de la tierra pura. Cuando murió su padre, Ipen, a la sazón con 25 años, se vio obligado a volver a la vida secular y a asumir las responsabilidades familiares. Se casó y llevó la vida de un hacendado, pero su vocación religiosa no desapareció. En 1271 realizó una peregrinación a Senkoji, destino popular para los devotos de la tierra pura. 2 años después fue en peregrinación al monte Kumano. En Kumano, Ipen recibió en sueños un oráculo del Gongen, de la montaña, divinidad kami y manifestación de la esencia de Buda, que le ordenaba consagrarse a su actividad evangélica. Renunció a su familia y a su fortuna y se convirtió en un predicador itinerante, viajando a pie por todo el país. Allá donde iba, entregaba la prueba de la salvación a todo aquel que se le acercara. Dicha prueba era un trozo de papel en el que Ipen había escrito en caracteres chinos: Namu Amida Butsu, 600.000 personas renacerán definitivamente en el paraíso de Amida. En poco tiempo, Ipen atrajo a una enorme cantidad de discípulos y empezó a conseguir conversiones en masa. Sus seguidores, cada vez más numerosos, formaron la llamada secta tempestiva o Jishu. Ipen introdujo el canto y la danza en la práctica del Nembutsu, y este Nembutsu danzante se convirtió en la principal seña de identidad de la secta Yi. Ipen no tuvo domicilio estable hasta el final de sus días. Murió el 23 de agosto de 1289 a la edad de 51 años. Ipen actuaba movido por su agudo sentido de trascendencia de la vida y por su deseo de ayudar a la gente a desembarazarse del miedo a la muerte. Uno de sus modelos fue un practicante itinerante del Nembutsu del siglo X llamado Kuya. Pero su gran ejemplo era el Buda Sakyamuni, que renunció a una vida de placer y le llevó la existencia de predicador errante. Para Ipen, la renuncia implicaba más allá del abandono de los bienes materiales, el desapego de la existencia egoísta y centrada en uno mismo. La falta de interés de Ipen en la fundación de un monasterio o de una secta organizada propició que la Ji-Shu careciera de la base institucional necesaria para convertirse en una fuerza religiosa con peso propio. Pese a todo, la secta tempestiva perdura en la actualidad. Su templo, sede del Shoyokoji, se encuentra en Fujisawa, en la prefectura de Kanagawa.